Familias cristianas viviendo la misericordia y con los pies en la realidad. Trabajemos juntos para edificar a nuestra primera iglesia. Comienza tu programa Buena Nueva en Familia, cortesía de radioangelus.org. Si Dios me dio este amor fue para amarte, para escribir el libro de la vida, para sentir que mi alma vuela libre y no anda como un barco a la deriva. Si Dios me dio este amor, Dios me perdone, porque a veces lo dudo, porque sufro, porque no sé. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas, a nuestro programa Buena Nueva en Familia. Les saluda Rodolfo Ascanio y Mónica Zacatares. Y en esta noche de evangelización sobre la familia y la pastoral familiar, hace una semana habíamos hablado de que íbamos a tener un programa especial con unos invitados, pero no nos podemos quedar atrás con algo muy importante que pasó ayer en la Iglesia Católica. Precisamente ayer el Papa Francisco publicó la exhortación apostólica Christus Vivit, Cristo vive, una exhortación dirigida a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Precisamente inicia así el texto: Cristo vive, Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa de este mundo. Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de vida. Por lo tanto, las primeras palabras que quiero dirigir a cada joven cristiano son: Él vive y te quiere vivo. Pues sí, esta exhortación apostólica, que es el reflejo o son como una especie de resultados del pasado sínodo de los jóvenes que se celebró en octubre en Roma, y lo presentó precisamente ayer, y ese es el quinto documento del magisterio del Papa Francisco tras un proceso programático, diría yo. Recordemos que él ha sacado las exhortaciones de Evangelii Gaudium, Laudato Si sobre la ecología, Amor y Letizia, que estamos trabajando sobre la familia, el Gaudete Exultate sobre la santidad, y actualmente Christus Vivit, Cristo vive. Y nos queremos entrar en una lectura rápida que hemos hecho con Mónica de este texto. Nos queremos entrar en algunos puntos relevantes y centrales. ¿Y por qué lo asumimos? Porque precisamente el joven que hace parte de una familia a veces es incomprendido, a veces es excluido de la pastoral o simplemente no se le toma en cuenta. Y el Papa Francisco precisamente toma la situación del joven para decir: es un rostro nuevo, una situación nueva, es refrescar la pastoral, refrescar la iglesia desde los jóvenes. Y lo hemos asumido de esta manera. Vamos a intentar como dialogar un poco con el texto o con algunas partes del texto, y espero que nos acompañen con sus comentarios y dándole like al video que están pasando en este momento por Facebook. Bueno, buenas noches, hermanos y hermanas. En esta oportunidad pues tenemos la ocasión de hablar un poco sobre la situación de los jóvenes desde la mirada del Papa Francisco con esta nueva exhortación apostólica que él acaba de sacar, y pues la queremos presentar y unir un poco también a las temáticas que hemos venido hablando en estos miércoles anteriores, en el sentido de que si estamos hablando de familias en situaciones irregulares, pues de estas familias también surgen hijos, niños y niñas que van creciendo y se van convirtiendo en adolescentes y en futuros adultos. Entonces tiene mucha relación con lo que nosotros pretendemos hablar esta noche, porque sabemos que muchos de estos jóvenes que están en proceso de crecimiento pues viven situaciones también difíciles, porque vienen de familias también que están en cuestiones difíciles. Entonces creemos necesario también traer estas palabras del Papa, porque un joven hace parte de una familia. Y si las familias están sufriendo desde la raíz, es decir, desde su mamá, su papá,
si estos papás se encuentran en situaciones difíciles, pues ellos también la van a estar y necesitan un cierto tipo de acompañamiento, y queremos presentar pues estas palabras que el Papa nos invita a seguir y que nos pueden ayudar en el proceso de formación de una familia que se quiere consolidar desde la luz de Cristo. Y por eso creo que el nombre es tan especial, tan fuerte, es esas palabras que lo dice al inicio: Él vive y te quiere vivo. A nosotros, a los jóvenes, me voy a decir todavía joven, pero estamos en esa situación. Dios nos quiere vivos, y nos quiere vivos en todos los sentidos, no nos quiere jóvenes muertos, que hoy es tan común ver ese tipo de jóvenes que ya no quieren salir de sus casas, que se encierran en sus celulares, en su televisión, en su computadora, en lo que sea que tengan, en los medios de comunicación a los que tienen acceso, y ya no quieren salir de ese entorno, y no es porque no tengan posibilidades económicas de conocer más afuera, sino que se han acomodado a eso, y muchos papás y muchas mamás contribuyen en eso. Lo primero que le dan a un niño es una tablet, un celular, y desde ahí van deformando la formación del niño, van perdiendo la perspectiva del crecimiento, y el niño ya no entiende qué es jugar, que se puede aprender jugando también. Entonces, por eso esas palabras: Él vive y te quiere vivo, vivo en todos los sentidos. Claro, y precisamente eso, porque cuesta pensar como los jóvenes, y más cuando la sociedad está cambiando tanto, cuando la historia cambia tan rápidamente, más en estos últimos años, donde nosotros ya con 30 años nos sentimos viejos, porque todo el lenguaje, toda la estructura cultural, todos los nuevos modelos de sociedad que plantean desde los jóvenes nos sobrepasan. Realmente, precisamente el Papa Francisco, cuando quiere abordar el tema de los jóvenes, no lo hace como para imponer, sino al contrario, aprender y dejarse, o digamos así, aprovechar esa coyuntura de los jóvenes para también transformar la iglesia, porque la iglesia es para todos, y por eso esta exhortación dice: es para los jóvenes y para todo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en el primer capítulo él decía, notamos que a los jóvenes los miran con desprecio, o los mantienen como a servicio, como de manera despótica, como que estos jóvenes, pónganlos ahí a hacer algo, ¿no? Y aún en la pastoral pasa eso. No sabemos qué hacer con los jóvenes dentro de la iglesia. Y el Papa Francisco precisamente aprovecha esa situación para acogerlos, para decir: tienen un papel fundamental para la iglesia, hay que escucharlos, hay que acompañarlos, no imponerles, pero sí y aprender de ellos. Yo creo que ese texto para los jóvenes es muy importante. Los invitamos a que lo puedan leer. Está en la página del Vaticano, vatican.va, ahí lo pueden descargar, o simplemente en Google pueden escribir exhortación apostólica Cristo vive, y ahí lo pueden encontrar completo, y léanlo. ¿Por qué? Porque es una riqueza para entender el papel de los jóvenes en la iglesia y en el mundo. Y también que creo que es importante mencionar que muchas veces nos pasa dentro de las iglesias o de los movimientos, ministerios, lo que sea, que al tener jóvenes creemos que ellos no saben, y que por eso no se les pueden dar ciertos cargos o ciertas responsabilidades dentro de la iglesia, porque quizás acaban de cumplir 18 años, 19, 20 años, los vemos muy jóvenes y creemos que no tienen la capacidad de ser responsables con algún tipo de movimiento o algún tipo de dirección. Y muchas veces es el error que cometemos dentro de las iglesias, porque no le damos la frescura a la iglesia, no permitimos que esos jóvenes que están en proceso puedan llevar esa frescura a la fe y a la iglesia, a los movimientos. Y necesitamos jóvenes que tengan la alegría de querer participar, pero muchas veces nosotros mismos les vamos cerrando las puertas, y estos jóvenes que están en proceso prefieren salirse, se desentienden de la iglesia, se les quita todo el cariño que podrían haber tenido a los movimientos eclesiales, y ahí vamos perdiendo un buen elemento dentro de la iglesia. Entonces
sí es importante hablar sobre esto porque también hay muchos jóvenes que no se sienten atraídos a participar en la fe, en un movimiento, en algún ministerio dentro de la iglesia. Pero es por lo mismo que nosotros venimos generando, los que ya vamos en camino de ser viejos, pues vamos quitándoles las alegrías a los jóvenes, y aquellos que ya están mayores, porque creen que tienen la sabiduría completa y que lo que ellos dicen así es, entonces vamos quitándoles la frescura y la alegría de aquellos que vienen en camino. Y como el Papa lo dice, se trata de acompañar a los jóvenes, se trata de acompañarlos, no de imponerles. Y como en la familia, como les comentaba el miércoles pasado, en mi caso con mi mamá, que tuvo el discernimiento del Espíritu Santo de dejarnos ser libres, a mi hermana y a mí, de dejarnos ser, y somos tan diferentes la una de la otra. Porque nos ponen juntas, no nos parecemos ni físicamente, porque ella es blanca, yo soy negrita, pero las dos tenemos nuestras características, nuestras libertades, nuestros gustos musicales, de muñequitos, lo que sea, pero fuimos tan diferentes en el crecimiento, pero ambas crecimos con la libertad de saber decidir por nosotras mismas, de poder ser pues mujeres que querían y que sabían que era lo que querían. Pero por eso es necesario el acompañamiento de los padres, cuando los padres tienen la capacidad de discernir desde ese punto de vista, no de ser los que van a llegar a imponer una idea, sino de estar ahí para acompañar. Entonces, por eso es que creo que esta exhortación es tan necesaria hablarla y enlazarla un poco con lo que nosotros hemos venido hablando estos miércoles, porque una familia está constituida por mamá, papá, en la mayoría de los casos, porque hay familias que no tienen hijos, no han podido tener la oportunidad de tener hijos, pero son familia. Pero aquellas familias que ya tienen hijos, estos son una parte fundamental y los vamos dejando de lado. Son importantes cuando están pequeños, pero cuando están en la edad difícil de ser adolescentes, como que nos vamos desligando. La iglesia no sabe qué hacer con ellos y los vamos dejando en un rinconcito. Sí, y precisamente al entrar un poco sobre el texto, nos damos cuenta de que siempre incluye los momentos teológicos el cual el Papa Francisco está acostumbrado, ¿no? Al ver, juzgar y actuar, ¿sí? Él ve y conoce muy bien la realidad, y precisamente en el capítulo primero y en el segundo hace algo que a mí me pareció muy importante, y es, oiga, ¿cuál es la importancia del joven en la Sagrada Escritura, en la Biblia? ¿Por qué? Porque el Papa Francisco se da cuenta que en la época de Jesús, o en la época del Antiguo Testamento, o en toda la época de la historia, los jóvenes contaban poco, ¿sí? Y eso lo demuestra presentando una breve reseña, digámoslo así, de los jóvenes del Antiguo Testamento: José, Gedeón, Samuel, el rey David, Salomón, Jeremías, la joven sierva hebrea de Naamán y la joven Ruth, ¿sí? Todos esos personajes han tenido un papel importante y son jóvenes, importante en el Antiguo Testamento, porque algunos se convirtieron en profetas, otros hicieron un papel fundamental para la liberación del pueblo, otros como David, que siendo joven fue capaz de liderar un movimiento, Salomón con su sabiduría, y que como joven no le pidió riquezas a Dios, sino le pidió sabiduría, algo que sorprende. ¿Por qué? Porque el joven no piensa solo con la fuerza física o piensa cosas sin sentido. No, el joven piensa con el corazón también. El joven está lleno de esa fuerza del corazón, que es la que realmente transforma. Es apasionado el joven, y eso lo muestra en el Antiguo Testamento, y Francisco lo recupera de una manera muy buena. Y es que el joven en el Antiguo Testamento, al mismo estilo que Jesús, se apasiona por la historia, se apasiona por la transformación, se apasiona por la liberación de un pueblo. Y eso es lo que hace grande a los jóvenes, porque el joven no es, muchas veces lo desvalorizan porque no estudia, o porque piensa diferente, o a veces pensamos que es vago. No, es un concepto diferente de mundo. No es un mundo materialista,
un mundo más de pasión, de corazón y de entrega, como muchas veces los jóvenes nos lo demuestran en la realidad. Y también me parece interesante lo que el Papa habla en este primer capítulo, que dice que notamos que a Jesús no le gustaba que los adultos miraran con desprecio a los más jóvenes o los mantuvieran a su servicio de manera despótica. Al contrario, preguntaba: el que es mayor entre vosotros se hace como el más joven, es decir, como el más pequeño. Y en estos tiempos, en estos dorados tiempos que vivimos en una sociedad tan convulsionada y al punto que hemos estigmatizado a los jóvenes, y pareciera que el grupo de jóvenes es ver un grupo de jóvenes, pues se llega a pensar que pueden tener algún tipo de relación con violencia o delincuencia. Llegamos a estigmatizar al joven desde este punto, que si le gusta un tipo de música, que si se viste de alguna manera, lo estigmatizamos y lo ponemos en un encuadrado de que ese joven es un joven violento o un joven pandillero o lo que sea que querramos, en lo que querramos encajar a este joven. Y a veces no nos damos cuenta que no es que ellos estén en esta situación porque quieren, sino que es la misma sociedad que los va llevando a esa situación de violencia, de dolor, de sufrimiento, y aquellos que no viven esas situaciones los estigmatizamos, y por lo general son los hombres. A los niños, a los varoncitos se les estigmatiza, y por eso en la calle, si van caminando o lo que sea, y los encuentran juntos, incluso los pueden llegar a catear, porque los ven como posibles jóvenes peligrosos, y los vamos poniendo en esa calidad. Y estos jóvenes se acercan a la iglesia con su forma de vestir, con su forma de ser, con su personalidad tan definida en esa edad, y los vamos estigmatizando y no les vamos dando funciones o responsabilidades, porque tenemos miedo de que aquel joven que tiene tanto de sí, que es tan él, tan ella o tan él, que no les permitimos ser ellos. Entonces me llama la atención en este punto, porque en esa época los jóvenes no contaban, pero ahora tampoco. Pareciera que los jóvenes son los últimos y solamente cuentan cuando van a generar un tipo de ganancia, y no puede ser así. El joven tiene que ser una persona fundamental, es un pilar para la construcción de nuestra iglesia. El niño es un pilar fundamental, el joven también lo es, el adulto también lo es. Entonces, estas palabras de Jesús son fundamentales. El que es mayor entre vosotros se hace como el más joven, como el más pequeño. Si nosotros los adultos no aprendemos a entender a los que vienen caminando, pues difícilmente vamos a encontrarnos con el reino de los cielos. Tenemos que tener apertura, tenemos que hacer lo que el Papa Francisco hace, que se le acercan jóvenes de todo tipo, de toda índole, que nosotros hay algunos que los vemos y de los que le llegan a cantar, a bailar en su presencia, y nosotros decimos: puya, pero ese parece pandillero, pero él tiene la capacidad del Espíritu Santo de ver en ese joven un joven, pero nosotros nos dejamos llevar por las estigmatizaciones que nos van creando, porque los medios de comunicación social nos van creando un tipo de violencia también hacia este sector de la sociedad, que no son todos los jóvenes. No, y es un error empezar a estigmatizar al joven por ser joven, porque estamos dañando no al futuro de la humanidad, al presente de la humanidad, porque precisamente los jóvenes los que hoy tienen que empezar a hacer cambios en la estructura social. Son los jóvenes los que están llamados a transformar este mundo de pecado y de injusticia que estamos viviendo, ¿sí? Y algunos pasaron, otros que vienen detrás, pero son los jóvenes los que hoy tienen la responsabilidad de tomar en serio el mundo que estamos viviendo, y muchos lo están tomando, ¿sí? Hay otros que todavía por la misma incomprensión, por la realidad a veces adulta, o por este mundo a veces decrépito, que no deja pensar más allá de lo que ya está hecho. El joven precisamente es esa novedad, esa creatividad que el Papa Francisco tanto ha insistido, ¿sí? La iglesia creativa, que transforme, que cambie estructuras, que cambie modos de ser, que cambie y que hagan lío. Es que el Papa Francisco durante todo el pontificado ha tenido unas claves muy importantes hacia los jóvenes. ¿Por qué? Porque es esa fuerza del Espíritu Santo que renueva la faz de la tierra, y los jóvenes sí que están llenos de esta
de esta fuerza del Espíritu. ¿Por qué? Porque quieren transformar, se mueven, se organizan para cambiar las realidades. Y por eso cuando los estigmatizamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Matando el espíritu en los jóvenes. Y esto es uno de los pecados más grandes de la humanidad, ¿sí? Matar al Espíritu Santo, no dejar al Espíritu Santo actuar en los jóvenes. ¿Y por qué lo decimos de esa manera? Porque en los tiempos de Jesús era un joven, ¿sí? Y cuando Jesús empieza su vida pública, ¿qué es lo que dicen? ¿Y este qué? Si este es el hijo de José, ¿este de dónde viene? El carpintero, ¿sí? Pero también lo intentan rechazar. Cuando en la sinagoga abre el texto de Isaías, todo el mundo se quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque era un joven el que estaba leyendo, porque era un joven el que estaba predicando, porque era un joven el que estaba anunciando el reino de Dios y su justicia. Entonces también lo toman como algo malo, algo negativo. Y Jesús da ese paso más, de decir, soy el Hijo de Dios y me comporto como Hijo de Dios. Y ahí es donde está uno de los llamados que hace el Papa Francisco al joven y a todo el pueblo de Dios, no solo por ser cristiano, sino por su coherencia de vida, ¿sí? Soy joven, sí, y actúo como joven, pero siempre apegado a esos elementos cristianos que me hacen ser cristiano: la verdad, la bondad, la justicia, el amor, la misericordia. Y precisamente el Papa Francisco, en una de las frases que lanza en el capítulo 1, dice: Jesús, el eternamente joven, quiere regalarnos un corazón siempre joven. Esto significa que la verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar. Ese es el joven que quiere el Papa Francisco. Ese es el joven que quiere Jesús, el eternamente joven, el que es capaz de amar y de entregar su vida al servicio por los demás. Y por eso es que es tan importante el papel de los papás, porque no podemos pedirle a los jóvenes estas como obligaciones, llamémosles de alguna manera, si los papás no saben o no sabemos acompañar a nuestros hijos. Fíjense que el Papa señala en el capítulo 2 que el adolescente Jesús, gracias a la confianza de sus padres, se mueve libremente y aprende a caminar con todos los demás. Él aprende a ser un joven de su tiempo. Él aprende a conocer a la gente de su entorno. Entonces, yo no le puedo pedir lo que Rodolfo acaba de mencionar a un joven si los papás están mal, si el origen de esa familia está mal, está en una situación de dolor, está en una situación de sufrimiento, pues el joven va a tener que reflejar de alguna manera esas situaciones. Sí. No les podemos exigir a los jóvenes que sean libres cuando no lo pueden ser ni en su casa. Entonces es tan fundamental el papel que vamos a jugar mamá y papá dentro de la casa, que estén presentes los dos, porque hay muchos hombres que se hacen los desentendidos de los hijos, dejan embarazada a la señora y se desaparecen y se esfuman. Es un aborto, abortan a sus hijos porque no saben qué se hizo ese papá, desapareció. Entonces, ¿cómo vamos a exigirles a los jóvenes que ellos tengan la capacidad de visualizar una paternidad si no la han tenido en su casa? O en el caso de las mamás, que muchas veces se vuelven, pues de alguna manera, por las mismas situaciones en las que les toca vivir, porque son mujeres que viven solas, pues se van haciendo más duras, su corazón se les va volviendo más duro, y no les podemos pedir a ellas que sean completamente amorosas porque no tienen a veces el tiempo para sentarse y quedarse un ratito en silencio y poder escuchar a sus hijos, porque tienen que trabajar para darle de comer. Entonces es tan fundamental esa confianza que se puede generar entre mamá y papá, que si no lo creamos, difícilmente el joven va a llegar a ser pues alguien de bien. Hay muchos jóvenes que, gracias a la resiliencia que ellos pueden tener, a la capacidad que tienen de, a pesar de todo lo que hay a su alrededor, que logran salir adelante, pero no son la mayoría. Es al contrario, son muy mínimos los que logran salir a partir de las situaciones de su vida, pero logran llegar a una meta común, pero no todos tienen esa capacidad. Y por eso es que me gusta también cuando habla sobre la pastoral juvenil,
Dice, para no crear proyectos que aíslen a los jóvenes de la familia y del mundo, o que los conviertan en una minoría seleccionada y preservada de todo contagio. No se trata de aislar a los jóvenes, se trata de ponerlos ahí a trabajar junto con todos los demás, a ser uno solo con el proceso también de las iglesias. Y eso, pues yo tuve la oportunidad de ser muy bien integrada dentro de la iglesia, en la parroquia en la que estoy, que el padre Miguelito, como lo decía Rodolfo, es un hombre muy inteligente, muy sabio sobre todo, y él tuvo la capacidad de darme a mí la oportunidad de a pesar de ser joven, de ser tan rebelde en mi forma de vestir, en mi forma de hablar, y él me dio la oportunidad de predicar. Yo tuve la oportunidad de predicar en uno de los retiros, en los primeros retiros que tuvimos dentro de la parroquia, y para mí eso fue el abrirme las puertas a encontrarme con Cristo, porque a través de eso tenía 18 años cuando él me puso a predicar, y si ustedes me hubieran conocido a los 18 años se sorprenderían porque andaba bien rebelde, bueno, todavía, pero él me dio esa oportunidad, y si no la hubiera tenido, ¿dónde estaría ahora? Él vio en mí que había potencial, y si nosotros no vemos el potencial en los jóvenes, les vamos cerrando las oportunidades, les vamos cerrando la casa de Dios, y también a esas familias que están en proceso, pues también es importante llevarlas también. Por eso es que nosotros creemos tanto en la pastoral familiar, y tenemos tan presente que si no hay un buen acompañamiento a las parejas que están en procesos, a esas parejas que se encuentran en situaciones irregulares, pues difícilmente estas familias van a poder tener buenos frutos. Necesitan el acompañamiento de la iglesia también. Sí, no, y precisamente ese es el llamado que hace el Papa Francisco a todos, ¿no? Al padre de familia, al pastor, al guía juvenil, y es tener la capacidad de identificar caminos donde otros solo ven muros, es saber reconocer posibilidades donde otros solo ven peligros. Y eso me hace acordar precisamente, y lo decía a Mónica hace un rato, que un sacerdote, un amigo muy cercano, a él no le gusta que en su parroquia haya pastoral juvenil. ¿Por qué? Porque no sabe tratarlos, porque no sabe cómo acompañar ese proceso, porque precisamente él me decía alguna vez, es que los jóvenes vienen a los grupos juveniles a conseguir pareja. Y decía, pues que no es malo, porque si este es su núcleo de vida, si ese es su núcleo de más cercano y más íntimo, pues ahí van a encontrar a esas jóvenes o esos jóvenes que les atraen, y que pueden empezar desde ahí, si se acompañan muy bien, a tener una relación de pareja seria, entregada y servicial. Pero si no le tenemos miedo a esas situaciones, entonces ¿qué estamos haciendo como evangelizadores? Sí, si precisamente estamos llamados a estar en esos momentos tan difíciles para los jóvenes, porque la adolescencia puede ser difícil. ¿Por qué? Porque es donde más empieza mi personalidad a formarse en ese momento, cuando quiero empezar a pensar un futuro laboral, académico, familiar, y hay tantas cargas que el joven tiene, y uno dice, bueno, ¿cómo acompañar? Y precisamente aquí vienen esos elementos, ¿no? Escuchar, no imponer, entender y saber discernir esos momentos difíciles que viven los jóvenes. Pero lo importante es no alejarlos, como lo hemos dicho desde el principio, y el capítulo 8 de la encíclica Amoris Laetitia lo dice: acoger, integrar. Y realmente los jóvenes, nosotros decíamos, ¿cuántos jóvenes hacen parte del equipo parroquial de cualquier iglesia? Muy pocos. ¿Cuántos jóvenes les dan responsabilidades grandes dentro de una parroquia? Muy pocos. ¿Qué es lo que decimos? Póngale a alguien ahí para que un adulto. Póngale a un adulto para que lo vigile. No, trabajemos con los jóvenes y aprendamos de esa frescura que los jóvenes le pueden dar a la iglesia, según el Papa Francisco. Y también eso, que cuando tenemos la oportunidad de tener un grupo juvenil, y esas son como de las riquezas más grandes que pueden haber, que un par de jóvenes se puedan conocer
que puedan encontrarse, que puedan encontrar cariño dentro de otro joven, una mujer, un hombre que se conocen en ese proceso de querer ser parte de la iglesia y de formar parte de la iglesia. Eso es precioso. Y porque lo he visto y me parece a mí tan triste que muchas veces lo que hacemos, ay no, ya se hicieron novios, y en lugar de acompañarlos los vamos juzgando y los vamos señalando y los queremos tener bien controlados, y no se trata de eso. No se trata de quitarles la libertad a los jóvenes. Y si se conocieron dentro de la iglesia, qué bueno, porque quiere decir que ambos tienen o persiguen casi el mismo objetivo. Sí. Y significa que si en algún momento ellos logran consolidar más adelante, cuando ya la edad se los permita y la madurez se los permita, una familia, pues qué bueno, porque lo han hecho en un proceso de ir desde el inicio acompañados de Dios. Y si no era esa su pareja, tuvieron la oportunidad de conocer a una persona dentro de la iglesia a la que llegaron a querer mucho y aprendieron de esa persona, porque se supone que si vamos a estar dentro de ese proceso de formación pastoral, pues vamos a tener otro tipo de corazón. Entonces es ahí donde creo que radica la importancia de las familias y especialmente de todos los grupos pastorales que podamos tener, de todos los movimientos que debe tener una iglesia, que debe tener una parroquia, para que pueda crecer, para que pueda prosperar. Y lejos de juzgar a los jóvenes que están en proceso de conocerse, de amarse, lo que tenemos que hacer, como dice el Papa Francisco, es acompañar, siempre integrar, y especialmente aquellos jóvenes que están en riesgo social. Son a los que más tenemos que darle nuestra caridad y nuestro corazón. Son a los que más les tenemos que dar apertura y no juzgarlos por su forma de vestir. Los que hemos tenido oportunidad de trabajar con jóvenes, hemos tenido la gracia de ser jóvenes con ellos también y de conocerlos. Yo tuve la oportunidad de tener grupo juvenil tanto en la parroquia y estuve trabajando en un grupo de jóvenes becados. Unos eran rurales, los otros eran urbanos. Al mismo tiempo trabajaba con estos dos grupos, y sí hay una diferencia en cuanto a la zona en la que viven, pero he podido conocer y he tenido la oportunidad de ver la realización académica de algunos y a otros en la realización familiar, porque hay muchas formas de realizarse, y es interesantísimo verlos crecer, verlos que algunos se siguen acercando a la iglesia, verlos que siguen siendo amigos entre ellos. Esas son como los dones que el Espíritu Santo va poniendo en estos muchachos que van en proceso de crecimiento. Entonces creo que es importante que nosotros acompañemos, incluso que nosotros nos aprendamos hasta sus músicas y sus canciones y todos los merengues en los que están metidos los hipotes, porque realmente si uno no se pone en el mismo papel de ellos, difícilmente. Si yo no me puedo el último anime que ha salido, pues ¿cómo voy a platicar con los bichos? ¿De qué voy a tener de qué hablar? No tengo de qué hablar. Tengo que saber en qué merengues andan para poderlos acompañar. Entonces eso creo que es también parte de lo que el Papa nos está pidiendo en esta exhortación. Y también un elemento muy, muy central que tiene el Papa Francisco es precisamente estas situaciones que viven los jóvenes hoy, de desintegración familiar, de desintegración social, y pone un ejemplo de muchos que están acá. Dice: el obispo de Roma presenta a continuación los migrantes como paradigma de nuestro tiempo, y recuerda a los muchos jóvenes que participan en la migración. La preocupación de la Iglesia concierne en particular a quienes huyen de la guerra, de la violencia, de la persecución política o religiosa, de las catástrofes naturales debidas también al cambio climático y a la extrema pobreza. Los jóvenes están en busca de una oportunidad, sueño o de un futuro mejor. Y eso lo vemos aquí en El Salvador. Tristemente, como los jóvenes, y mucho joven, está saliendo de El Salvador para irse para México, para Estados Unidos, a buscar esa nueva vida. ¿Por qué? Porque lastimosamente en El Salvador como país no le ofrece una vida digna a los jóvenes, no les ofrece un trabajo digno a los jóvenes, no les ofrece una calidad de vida que los sustente y que les pueda permitir soñar. Desde muy jóvenes, y nosotros vemos desde muy jóvenes, ya estamos tratando a los jóvenes como adultos. Tienen que trabajar, tienen que proveer, tienen que hacerse cargo de la familia, mujeres, niñas embarazadas a muy corto tiempo, y las estamos haciendo adultas desde muy corta edad.
Y eso, ¿quiénes son los culpables? Pues nosotros como sociedad. No le echemos la culpa solo a los jóvenes. Ellos son el reflejo de una sociedad destruida, son el reflejo de instituciones que han caído en la vejez, son el resultado de una organización política mal planteada como sociedad. Y ahí es donde nosotros tenemos esa que alzar la voz, puesto que esos también son clamores de los jóvenes para la sociedad. Algo está mal, algo no le estamos proveyendo a los jóvenes, y ahí es donde tenemos que mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que hacer para adoptar medidas de prevención, de acompañamiento y de solución de las situaciones que atañen también a los jóvenes. ¿Por qué? Porque, lo hemos dicho, son el presente de la sociedad, y si nuestro presente está alejado, si nuestro presente está opacado, si nuestro presente está silenciado, pues así mismo la sociedad se manifiesta dañado, oprimido, opacado y marginalizado. Y uno de los dones más grandes que tiene los jóvenes, tanto mujeres como hombres, es el saber soñar, que muchos de los adultos lo vamos perdiendo por las mismas situaciones de la vida en que nos vamos encontrando. Y soñar no es malo, no tiene nada que le vuelva a esto negativo. Es al contrario, la capacidad del joven para soñar es lo que le permite tener mucha creatividad. Y esa creatividad se puede manifestar de muchas maneras. Lastimosamente a nosotros el sistema nos dice que hay ciertos tipos de inteligencia, y cierto tipo de inteligencia son las que hay que resaltar, y son aquellas que más adelante le van a servir al mercado. Por ejemplo, ayer estaba yo en una parada de buses y estaba escuchando a unos jóvenes que estaban saliendo de un call center. Jóvenes, me refiero, quizás eran muchachos entre 20 y 22 años, se veían bien niños, bien jóvenes, y trabajando en un call center, estudiando en la UCA, porque ella estaba cerca de la parada yo, y me llamó la atención escuchar las conversaciones que tenían, porque una de ellas estaba preocupada porque no había llegado a la meta, tenía que tener no sé cuánto de nota, 10, 7, no sé cuánto era exactamente lo que tenía que tener, y ella había salido con un 0, tenía un 0 dentro de sus calificaciones, pero no eran calificaciones de la universidad por una materia, por alguna carrera, era porque en el trabajo, que es un call center, que pues buscan mano de obra barata y fácil y rápida, desechable, y los jóvenes se vuelven eso, un producto desechable, y la pobre muchacha estaba angustiada por eso, porque no sabía si el siguiente día le iban a decir que ella no llegara, porque ella dependía económicamente de ese trabajo para poder estudiar su carrera universitaria. Y es triste escuchar, y los demás que estaban con ella le estaban dando ánimo. Pero es eso, como si el joven valiera porque da y porque produce económicamente algo, y no por lo que es. Y es triste que muchos jóvenes se ven en esa situación de no tener para estudiar, que no pueden realizarse académicamente o artísticamente. Este país no da oportunidad a que los jóvenes también se puedan realizar artísticamente. Hay muchas formas de demostrar la creatividad y la inteligencia, y en el arte culinario, en la pintura, en la música. Y si un joven se quiere dedicar, por ejemplo, en mi caso, les voy a contar mi historia tan triste. Yo quería ser teóloga desde que me gradué del colegio. Desde ese entonces quería estudiar teología, pero no tuve la oportunidad. Porque al llegar al proceso de querer formarme como teóloga, me dijeron que no, porque si yo estudiaba teología, me iba a morir de hambre, y probablemente me iba a morir de hambre, pero iba a ser feliz porque había estudiado lo que yo quería. Pero no, para poder cubrir mi parte económica tuve que estudiar una carrera que no era mi favorita, que me gusta de alguna manera, pero no es lo que para mí, mi realización. Tuve que estudiar Derecho para sobrevivir. Me pude graduar de esa carrera, pero yo no me sentía realizada. Yo quería seguir estudiando teología, y hasta que lo logré hacer y pude terminar una maestría en teología, pero es una realización, es un sueño que yo tuve joven, y que chivo hubiera sido que yo hubiera podido tener la oportunidad de haberlo estudiado desde entonces y poderme profesionalizar, y que mi trabajo se valorara también, porque esa es otra cuestión, que a los jóvenes
no se le valora con la misma calidad. Es que no ha escrito tantos libros, es que no sabe esto o que no o lo otro, y lo vamos desvalorizando y no vamos tomando en cuenta esas opiniones jóvenes y nos vamos quedando, como dicen los teólogos, con los dinosaurios, como si solamente ellos tienen la capacidad de pensar y no refrescamos lo que viene en camino. Entonces creo que eso es en relación a lo que decía Rodolfo sobre aquellos jóvenes que tienen que emigrar. También es triste ver esas situaciones. Son jóvenes con sueños, pero muchos jóvenes terminan muertos. Jóvenes que viven en situación de riesgo social, que tienen también sueños. Y yo los escuchábamos en el grupo juvenil con mi mejor amiga, que entre las dos éramos facilitadores de ese grupo de becados, y ellos tenían sueños. Y muchos de esos sueños se tuvieron que venir abajo por la misma situación económica. Y eso es triste. Da dolor en el corazón escuchar que aquellos muchachos que querían ser una cosa o ser otra cosa no pudieron porque su capacidad económica no se los permitió. Y esa es una responsabilidad de todos los que vivimos en esta sociedad como salvadoreños, de aquellos que se están adueñando de lo que no les corresponde y los demás que nos estamos quedando con las miserias que ellos nos dejan. Precisamente también es una invitación para aquellas personas que tienen la capacidad y la posibilidad de trabajar con jóvenes y de estar en la academia, porque es que eso también se va cultivando en la academia, desde el colegio. Es no dejar que el joven pierda la esperanza, no dejar que el joven pierda ese deseo de transformar la realidad, no dejar que el joven pierda eso que lo mueve, y es el soñar una sociedad distinta, una sociedad que los acoja y que acoja a todos. Y es esta exhortación tiene mucho de esto, no dejar que el joven deje de ser joven, porque con su juventud aporta mucho a la realidad, a la historia y a la iglesia, y eso hay que aprovecharlo, hay que acompañarlo. Y Dios les habla a los jóvenes, y el Papa Francisco en esta exhortación está hablando a los jóvenes y le está diciendo 3 cosas fundamentales a ellos. En el capítulo 4, el gran anuncio para todos los jóvenes, dice el Papa Francisco, y resumidamente, 3 elementos importantes. Dios, que es amor, por lo tanto Dios te ama, no lo dudes nunca. Ese elemento es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces sentimos que somos pecadores y que Dios no nos va a perdonar, que Dios no nos va a acompañar, que estamos decepcionando a Dios y por lo tanto nos salimos de las iglesias, nos seguimos en los grupos pastorales o simplemente nos dejamos llevar por el mundo. No, en ese sentido Dios te ama, y Dios te ama y va a estar contigo, y ahí viene la segunda verdad: Cristo te salva. Nunca olvides que Él perdona 70 veces 7, vuelve a llevarnos sobre sus hombros una y otra vez. Jesús nos ama y nos salva porque solo lo que amamos puede salvarse, solo lo que abrazamos puede ser transformado, y Dios hace eso con nosotros, nos ama y nos salva. Y la tercera es que Él vive, y como Él vive, si Él vive, es una garantía de que el bien puede entrar en nuestras vidas, que la vida de Jesús es el resultado de ese seguimiento, y por lo tanto nosotros estamos llamados también a vivir una nueva vida, una vida en Jesucristo, una vida guiada por el Espíritu de Dios. Son necesarias como estas reglas de vida que deberíamos tener la mayoría de los cristianos y tenerlas presentes constantemente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque esa que dice Dios, que es amor y por tanto Dios te ama, no lo dudes nunca. Nosotros dudamos mucho y hay que dudar, porque siempre hay que dudar, no es malo. El padre cardenal que fue catedrático mío, pero antes fue pues párroco mío también, porque íbamos al Carmen y lo escuchábamos en misa, y él siempre decía: niñas, duden, siempre duden. Y yo se lo digo a las niñas, a las jóvenes que nos están escuchando: duden, a los jóvenes que nos están escuchando, duden, pero no duden de Dios,
De Él sí no pueden dudar. No. De Él tenemos que tener la certeza que Dios siempre está con nosotros, que Él siempre nos da su amor y nos lo demuestra en el día a día, con el simple hecho de poder levantarnos. Aunque tengamos muchas miserias a nuestro alrededor, aunque tengamos muchas dolencias, pero tenemos esa gracia de tener un día más de vida. ¿Cuántas personas terminan muertas esa noche? Aunque tengan millones de dinero, aunque no tengan nada, pero cuántas personas ya no despertaron, pero nosotros tuvimos la gracia de tener un día más, de ver un nuevo sol. Esta también de que Cristo te salva no es simplemente un cliché, no es para ponerlo en el bus, hay que se vea bonito en el bus, porque los señores buceros les gusta ponerle un montón de adornos al bus, pero no solamente es un cliché, una frase construida, es algo que se siente y se lo decimos desde nuestra experiencia, que también puede ser joven de alguna manera, porque nos falta tanto por vivir, pero tenemos la certeza que en el día a día Cristo nos va salvando de todas esas situaciones que a veces nos generan dolor, que si nosotros vivimos ahorita en una situación grave de sufrimiento, no perdamos la fe que Él se ha entregado todo, nos lo dejó todo en sus evangelios, que si nosotros los leemos con atención nos damos cuenta que podemos ser redimidos a pesar de todos los pecados que podamos tener. Y por eso es que cuando el Papa Francisco en la encíclica de Amoris Laetitia, en el capítulo 8, habla sobre la integración de estas familias que se encuentran en situaciones irregulares, él está diciendo que se puede perdonar. Podemos perdonar, pero si ustedes reconocen también que estamos cometiendo un error, que estoy yo en un pecado y tengo la capacidad de discernir y de ver que me he equivocado, pues Cristo siempre está dispuesto a salvarnos, pero depende de si nosotros queremos dar ese paso, porque Él nunca va a invadir nuestra libertad. Dios nunca invade nuestra libertad, nos permite tomar las riendas de nuestro propio camino, y si nosotros no queremos ser salvados, pues Él no lo va a hacer, porque no nos va a invadir, lo va a hacer con la libertad que nosotros estamos teniendo. Y por supuesto, Cristo siempre vive. Nosotros lo decimos como esa frase que suelen decir: ¿quién vive? Cristo. Y vive realmente, y lo vemos ¿dónde? En Él, en la creación, en los animales que Dios nos ha dejado. ¿Y cuántos animalitos estamos matando? ¿Cuántas plantas estamos matando? ¿Y cuántos hermanos que están alrededor nuestro también estamos matando? Entonces no podemos dejar de tener la certeza que Cristo está vivo, que Dios nos salva y que Dios nos ama, porque bendito sea Dios, siempre tenemos una persona cerca. Y si no la tenemos, tenemos al Santísimo Sacramento también, a quien le podemos ir a poner todas nuestras necesidades. Pero en el caso de los que tenemos la oportunidad de tener mamá, papá, hermano, hermana, a quien yo le pueda otorgar mi corazón, a un buen esposo que Dios me ha puesto en el camino, eso venía hablando yo ahora con mi mejor amiga, y le digo, pues yo le doy gracias a Dios que Dios me dio la oportunidad de tener un buen esposo, que los dos estamos en la misma situación de pobrezas, venimos los dos caminando juntos en ese andar del día a día y vamos creciendo juntos, los dos. Ni uno es más que el otro, sino que los dos estamos en ese querer crecer juntos. Esa es una oportunidad que solo Dios nos da, y ahí es donde a mí me demuestra Dios que realmente Él está dispuesto a salvarme, a pesar de que yo soy tan terrible, ¿vea? Y en esta época de la Cuaresma, pues a veces me da por hablar en mal de la gente, ¿vea? O sea, el pecado siempre está ahí presente y a mí se me olvida que Dios tiene que ser el primero en mi boca. Pues precisamente esta exhortación hace muchos llamados, y el Papa Francisco tiene una fijación muy grande, y yo creo que es sana, de decir: el joven tiene en sus manos la transformación de la sociedad. En esto que esas situaciones de exclusión, de violencia, de marginación, de opresión que está viviendo el mundo, solo puede ser transformado por los jóvenes, ¿sí? Por eso hace una invitación muy importante en el capítulo 5. Dice: Francisco invita a los jóvenes a no observar la vida desde el balcón, a no pasar la vida frente a una pantalla, a no ser reducidos a vehículos abandonados y a no mirar el mundo como turistas. Deja que te escuchen, aleja los miedos que te paralizan, vive, dice el Papa Francisco, alentándolos a vivir el presente.
disfrutando con gratitud de cada pequeño don de la vida, sin ser insaciables y obsesionados con los placeres sin límite. Y por eso propone precisamente esa construcción de sociedad desde los jóvenes y con los jóvenes y a partir de los jóvenes. Los jóvenes son llamados a construir esa sociedad. ¿Y cómo? Saliendo de las iglesias, saliendo de sus casas, saliendo de ese miedo de hablar, de ese miedo de evangelizar. Ustedes, jóvenes, tienen la capacidad de hacer mucho en este mundo y el Papa Francisco cree en ustedes. Por eso salgan a transformar el mundo, salgan a comerse el mundo con esos valores de Jesús, con esos valores cristianos de amor, de misericordia, de justicia y de verdad. Si ustedes van a dejarse guiar por el mundo, si ustedes van a ir al mundo a vivir la injusticia, a robar, a matar, a construir capitalismo, a oprimir, pues entonces no están en la onda de Dios, no están en este camino que Dios les está creando a ustedes, porque todo esto se les está abriendo. ¿Para qué? Para que ustedes construyan el reino de Dios, para que ustedes hagan y produzcan ese reino de justicia que Dios quiere para toda la humanidad. Y son ustedes, jóvenes, los que estamos llamados a abrir ese nuevo Pentecostés, como dice la exhortación, a dejar que el Espíritu Santo venga a esa sociedad a transformar. Pero por eso tenemos que tener tanto cuidado los que ya estamos en la iglesia trabajando, que no nos creamos dueños de la palabra, y a los adultos, a los que ya están más mayores que nosotros, que ya son los dinosaurios de la iglesia, pues también los invitamos a que no les cierren las oportunidades a los jóvenes, que les permitan crecer en su libertad, en su forma de ser, en su forma de vestir, en su forma de hablar. Ahí, por ejemplo, a mí eso siempre me ha molestado, que muchas veces ahí llegan jóvenes, pero mira cómo se viste, si anda enseñando casi todo. Pues ella todavía no ha conocido el proceso de conocer a Cristo, pero si desde el inicio le vamos cerrando las puertas por la forma en que se expresan, pues ¿cómo va a querer quedarse ese joven? ¿Se va a ir? Le vamos a cerrar las puertas nosotros mismos. Entonces, a los que ya estamos en este proceso, si nosotros ya aprendimos que para ir a servir en la liturgia yo tengo que vestirme de blanco y negro, eso lo aprendimos nosotros porque ya tenemos un proceso. Pero si aquel joven está empezando, déjenlo servir como está, como él se viste, como él es, porque en el proceso del camino va a ir conociendo cómo es, y él solito va a ir sabiendo que aquello era un error, tal vez. Y quizás los de los errores somos nosotros, porque nos quedamos con las formalidades y creemos que porque yo hoy me puse la mejor camisa blanca y la mejor falda negra, pues hoy ya le serví mejor al Señor. No, probablemente más podrida estoy porque llego de esa manera, porque quiero demostrar algo que no soy. En cambio, aquella joven que llegó medio vestida, quizás tiene el corazón más limpio que el mío. Nosotros la hemos visto en ese proceso con hermanas de nuestra propia iglesia que han tenido la capacidad de ir aprendiendo poco a poco, siendo ellas mismas, y no les hemos quitado la oportunidad, nadie se las ha quitado, y poco a poco han ido entendiendo cómo tiene que ser el servicio en la iglesia. Pero el problema somos a veces los viejos, los que ya estamos en el camino, que nos creemos dueños de la palabra, que creemos que tenemos la verdad absoluta en nuestras manos, y no dejamos que esos jóvenes puedan testimoniar desde lo que ellos son. El Papa lo dice, los jóvenes están llamados a ser misioneros valientes, testimoniando en todas partes el Evangelio con su propia vida, lo que no significa hablar de la verdad, sino vivirla. Pero eso también está indicado para nosotros, los que ya estamos en este proceso. Estamos obligados a vivirla, a sentirla, a saber que Cristo de verdad nos ama como somos y a no creernos dueños de la palabra. No permitamos que el tener el tiempo de estar en la iglesia nos haga creer absolutos, sino que démosle la oportunidad a estos jóvenes, porque de nada sirve decirle al joven, tome la palabra si usted mismo lo va a callar. Y precisamente el Papa Francisco en los últimos capítulos, en el capítulo 7, está hablando de esa pastoral familiar, esa pastoral juvenil, cómo debe ser. Uno, atrayente. Hay que atraer al joven, ¿para qué? Para que muestre lo que es capaz. Pero precisamente eso, ¿no?
invitarlo y darles esa libertad de acción, no coartar esas alas que tienen los jóvenes. Segundo, toda pastoral juvenil es una pastoral misionera. Tienen que salir, transformar y comerse el mundo, ¿sí? Y dice algo muy importante: los jóvenes necesitan ser respetados en su libertad, pero también necesitan ser acompañados por adultos, empezando por la familia y luego por la comunidad, ¿sí? Eso es importante, el acompañamiento, y lo que hemos venido diciendo siempre en la pastoral familiar, y esto a pastoral con los jóvenes también, un acompañamiento, no oprimirlos, no imponerles, acompañarlos en su proceso. ¿Para qué? Para que asuman las responsabilidades y para que vayan poco a poco asumiendo esa responsabilidad con mayor carácter, con mayor fuerza evangélica. Y algo que dice el texto también muy importante es que están llamados los jóvenes a dar, pero también a aprender de los adultos, aprender de los ancianos, aprender de lo que ya otros han vivido. Pero no significa que porque tienen que aprender todo lo que los jóvenes saben no sirve. No, hay que crear una integración de saberes entre los jóvenes y los adultos para construir verdadero reino de Dios. Así que le están invitados a darle la oportunidad a los jóvenes y a nosotros los viejos, ¿verdad? Démonos la oportunidad de escucharlos, démonos la oportunidad de abrirles las puertas de la iglesia. Por ejemplo, nosotros vemos en la parroquia ahorita cómo está el proceso de formación para los acólitos. Es una forma de invitar a los jóvenes también a que puedan formar parte de una iglesia joven. Y es una manera en que mamá y papá se pueden ir integrando también dentro del proceso de formación y de responsabilidades de una parroquia. Entonces estamos invitados a eso, a ser jóvenes siempre, aunque ya tengamos más de 50, 30, lo que sea la edad que tengamos, 100 años podemos tener, estamos invitados a ser como niños, porque si somos como niños podemos entrar al reino de los cielos. Entonces esa es la invitación que nosotros les hacemos por medio de esta exhortación. Sí. Y queremos, pues, para ir finalizando, ya como se dieron cuenta, este texto nos come el tiempo porque es tan importante, tan rico, y no logramos decir muchas cosas y ya se nos acabó el tiempo, pero todo va a ir saliendo poco a poco. Realmente, como dijimos, ayer salió el documento, ayer fue lanzado y hoy tuvimos como la oportunidad de leer algunas cositas, pero todavía falta mucho, son 70 páginas, lo pueden leer tranquilamente. Ojalá sea una lectura también para Semana Santa, pero para construir, no solo para que quede el conocimiento, para vivirlo, exactamente. Y queremos agradecer a las personas que nos han escuchado, que están con nosotros y que nos mandan pues sus mensajes. Silvia, que siempre está con nosotros, la mejor amiga de Mónica, Silvia Hernández. Vale. Leonor Guadrón también nos dice saludos, buenas noches, bonito programa. Nancy Gómez nos dice: ¿cuánta razón, Mónica Zacatares? Es tan difícil confiar plenamente en Dios cuando todo parece oscuridad a nuestro alrededor, pero es lo más importante, necesario y vital, abandonarse en Él. Eso que dice Nancy es muy importante, puesto que Dios toca nuestra puerta, somos nosotros los que la abrimos, y más en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Dios está ahí también para consolarnos, el Espíritu Santo consolador, que nos lleva a vivir esa experiencia de Dios en esa sanidad. Y otras personas que nos acompañan. A Zulma Reyes le agradecemos también el que nos pudiera escuchar, a Edgardo Antonio Portillo, a Emily Díaz, Héctor Armando Ríos, a Moy Pérez, que es mi cuñado, más le vale que me escuche, a la hermana Leonor, que también es una persona a la que aprecio mucho y de quien también por esas pequeñas conversaciones que vamos teniendo pues voy aprendiendo también. No crea que lo dejo en el vacío lo que usted me dice. A Daniela Castellanos, a mi querida hermana mayor, vea que es una mujer tan sabia, a la que yo amo mucho, pues a Nancy Gómez también, que ella es teóloga también de profesión y es profesora de cipotillos chiquitos, una mujer a la que admiro mucho también porque tiene una gran capacidad, es una mujer muy inteligente. A Vicky Vargas también, gracias por escucharnos, y a José Mancía, que han estado pendientes de esta tortura de esta hora, que nos han escuchado, hermanos. Sí, y a todos los que nos escuchan y que quieren darnos sus mensajes, hacernos preguntas, pues vamos a seguir en esto. Nos pueden hacer preguntas por aquí también por el Facebook, o escribir a Radio Ángelos, que ellos nos van a pasar toda la información y nosotros vamos a seguir contestando, y nos vemos el próximo miércoles a las 7:10 de la noche aquí en radioangelos.org. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, les agradecemos por su tiempo. Buenas noches.
porque a veces lo dudo, porque sufro, porque no sé entender tus emociones y trato de arreglarlo